Muy buenas noches, mis hermanos. Hoy tengo la felicidad, el privilegio de hacer la prédica del Evangelio. Y bueno, ya es costumbre titular las prédicas. El día de hoy la prédica ha sido bautizada o ha sido nombrada de la siguiente manera. Es una pregunta. ¿Fueron realmente los clavos los que sostuvieron a Jesucristo en la cruz del Calvario? Y para analizar esta pregunta, hermanos, pues entraremos a explicar que para que un cuerpo se encuentre sujeto u unido a otro, es necesario que exista una fuerza o una cosa que lo haga permanecer unido. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo casi a diario rutinario, es que vemos que un televisor se encuentra sujetado a la pared, ya que existe una bisagra que lo sostiene, ¿cierto? Esta bisagra es la que mantiene unido al televisor. Entonces vamos a explicar qué fue lo que realmente mantuvo unido a Cristo en la cruz del Calvario, si efectivamente fueron los clavos o qué situación los mantuvieron unidos. Vemos entonces que, hermanos, que al momento en que Jesucristo fue crucificado, ¿cierto? Eh, Estaba crucificado al lado de dos ladrones, dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Eso lo podemos ver, por favor vamos a ubicarnos en Mateo 27, versículo 38, ¿cierto? Mateo 27, 38 dice de la siguiente manera. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En este punto, hermanos, sería interesante, hermanos y oyentes, sería interesante que nos fijáramos el lugar en donde fue ubicada la cruz de Jesucristo. Y esta fue justamente en la mitad de los dos bandidos. Este lugar, hermanos, era reservado para el jefe de la banda. Como quien dice, en pocas palabras, Jesucristo era el más culpable de las tres personas que se encontraban allí crucificadas. ¿Por qué? Porque fue ubicada en la mitad de ambos bandidos. Lo que literalmente o lo que vulgarmente conocemos como el jefe de la banda o un jefe de delincuentes, ¿cierto? Que ocupa el lugar de eh, preferencia a estos bandidos, era entonces el centro de los que estaban ahí crucificados, de estos dos ladrones que estaba uno a su izquierda y otro a la derecha. Él fue ubicado justamente en medio, como quien dice, el más culpable de los tres. Inclusive, una vez ya crucificado, Jesús comenzó a recibir insultos en los cuales lo retaban a bajarse de la cruz, porque en realidad sus injuriadores no aceptaban que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, y por obvias razones, consideraban que los clavos, al igual que con cualquier otra persona que experimenta la crucifixión, tendrían la fuerza suficiente para mantenerlo sujeto a la cruz. Y esto lo podemos ver en Mateo, ahí mismo en Mateo, para que no nos vayamos muy lejos. Mateo 27, 39 dice de la siguiente manera: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. En este punto, hermanos y oyentes, sería interesante resaltar que Jesucristo recibe su primer reto, tendiente a que les demostrara a sus injuriadores que era el Hijo de Dios, y lo hacen con gestos despectivos, pues dicen que meneando la cabeza, ¿cierto? Eso es un gesto despectivo. Y lo retaban a qué? A que se bajara de la cruz. Pero, no contento con este primer reto, este grupo de injuriadores que eran encabezados, entonces entra la palabra de Dios a decirnos quiénes injuriaban o quiénes lanzaban los retos a Jesucristo en ese momento, y eran unos grandes grupos que eran encabezados por los líderes religiosos, aunque también estaban los escribas, los fariseos, los ancianos también estaban ahí, dice la palabra de Dios, y le efectúan un segundo reto. Entonces ya vimos que el primer reto eh, fue esbozado en Mateo 27, 39 y 40.
sálvate a ti mismo. Y vamos a ver en Mateo 27 del 41 al 42, que es el segundo reto. Dice Mateo 27, 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas, ahí está otro grupo, los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Nótese, hermanos y oyentes, que este es un segundo reto. Este grupo de aborrecedores de Cristo, a pesar de que muchos de ellos, quién sabe cuántos de ellos, hubiesen estado también en primera fila, viendo los muchos milagros que Jesús efectuó, pero aquellos milagros no le eran suficientes y vuelven a retarlo para que venza la resistencia que los clavos ejercían para mantenerlos a sus simples ojos sujetos a la cruz. Para este grupo de personas, los clavos mantenían unidos a Cristo a la cruz, ¿cierto? Y le decían, venga, si usted es el Hijo de Dios, pues vence la resistencia a esos clavos, descienda ahora mismo, porque ellos decían, descienda ahora mismo para que podamos creer en usted. Entonces ese es el segundo reto, ¿cierto? Venza esa resistencia a esos clavos, que claro, obviamente los clavos mantenían unidos a los bandidos y a cualquier otro ser humano que fuera crucificado, y le dicen, venga y descienda para que creamos en usted. Ahora bien, hermanos, este grupo de perseguidores efectúa su tercer reto o desafío tendiente a burlarse del amor de Dios Padre al Hijo, el cual lo podemos observar en Mateo 27:43, ¿cierto? Esta burla del amor de Dios Padre hacia el Hijo la podemos estudiar, y el verso Mateo 27, el verso 43 nos señala de la siguiente manera: ha puesto su confianza en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Hermanos, definitivamente aquí el maligno pretendía por medio de estos astutos hipócritas atacar la fe que tenía Cristo en su Padre, ¿cierto? El maligno se estaba valiendo de este grupo de sectarios religiosos, ¿cierto? Tendientes a retar a Cristo para que se bajara de allí de la cruz. Este mismo ataque también lo podemos ver reflejado cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿cierto? Y ahora, mientras que Jesús pendía la cruz, Satanás no escatimaba ningún otro método, por más cruel que fuera, para tratar de socavar la confianza del Salvador en su Padre. Definitivamente, otros ejemplos que tenemos donde el maligno intenta atacar la salvación del hombre es cuando Cristo es llevado al desierto por el Espíritu y allá recibe las tentaciones, ¿cierto? El maligno no escatima ningún esfuerzo para haber hecho caer en pecado a Cristo y tendiente a dañar la salvación del hombre. Este es uno de sus últimos ataques, porque ya Cristo estaba a punto de ¿qué? De hacer realidad el plan de salvación del hombre, y valiéndose de estos grupos hipócritas que eran astutos, le lanzaba esos retos. ¿Para qué? Para que Jesús se bajara de la cruz y poder frustrar el plan de salvación hacia el hombre. Recordemos también que Jesucristo recibió un reto final por parte de uno de los malhechores que también estaba crucificado al lado de él. Pues al igual que estos líderes religiosos, escribas, fariseos y ancianos, lo incitaba a que se bajara de la cruz para que les demostrara su poder, lo cual lo podemos observar. Entonces ya vamos a pasar a Lucas, ¿cierto? Lucas 23, verso 39, dice la siguiente manera: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La palabra de Dios dice que uno de los malhechores, ¿no? Porque sabemos que el otro tuvo una actitud totalmente diferente, pero este otro malhechor, al igual que este grupo religiosos, también quiso retar a Cristo.
y lo retó diciendo, si tú eres el Cristo, pues vence esos clavos, te salvas y aparte de eso nos salvas a nosotros, ¿cierto? Este malhechor estaba preocupado por la salvación de su, no sé, de ese cruel castigo, estaba preocupado por esa situación que lo atormentaba en ese momento, porque claro, no debía ser cómodo estar crucificado, soportando el dolor de haber sido perforado sus manos con unos clavos, y dice, bueno, sálvese y también nos salva a nosotros. Ahora bien, hermanos y oyentes, lo que pretendo con esta prédica del Evangelio es que lleguemos a dos grandes reflexiones. Y quiero que cada hermano u oyente que llegue a sintonizar esta prédica se las plantee esta misma noche, ¿cierto? Y son dos interrogantes. El primer interrogante es una pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Cuántas veces en los momentos más difíciles de nuestras vidas hemos pretendido que Dios cumpla nuestros caprichos haciéndole retos como los que efectivamente le efectuaron estos líderes religiosos a Jesucristo, ¿cierto? ¿Cuántas veces les hacemos exigencias a Dios para que cumpla nuestros caprichos? La respuesta es muy sencilla. Dios es Dios y no necesita demostrárselo a ningún hombre, ¿cierto? Por más que el hombre quisiera retar a que Dios haga uso de su poder o haga una muestra de su poder, Dios sigue siendo totalmente Dios con o sin muestra de ese poder. Y quiero que ejemplifiquemos esta primera reflexión o esta primer interrogante en Juan 20, verso 24. Vamos a hablar lastimosamente vamos a hablar de Tomás, ¿cierto? Vemos que Tomás, pues uno de los 12, no sé si consciente o inconscientemente, pero también hace un reto. Esto es un reto porque exige que se le demuestre el poder de Dios. Juan 20:24 dice de la siguiente manera, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él que le respondió, él les dijo, si no viere sus manos las señales de los clavos, ¿cierto? Muy seguramente Tomás pensaba que Cristo no había resucitado. Muy seguramente Tomás pensaba que esos clavos efectivamente mantuvieron unidos a Cristo y a ese madero. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y meteré mi mano en su costado, no creeré. ¿Cierto? Tomás efectúa este reto, ¿cierto? No sé, por eso hermano le digo, no sé si consciente o inconscientemente hace un reto muy parecido a lo que hacían estos líderes religiosos. Baja esa cruz y creeremos en ti. Este ya decía, yo quiero ver la señal de los clavos que efectivamente tuvo que vencer Cristo para bajarse de la cruz y resucitar. Dice, hasta que no vea eso, no creeré. Pero, pues en el verso 26 vemos que a los 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. En esta vez sí ya estaba Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Hermanos, ya Dios es Dios, ¿cierto? No tiene por qué demostrarnos su poder. Aquí, pues, muestra su poder, se lo muestra a Tomás para que no sea incrédulo, sino creyente, pero eso no debió haber sido así. Tomás no tuvo por qué haber efectuado ese reto, sino haber creído, ¿cierto? Haber creído, aunque no hubiera estado presente en ese momento, junto con los demás apóstoles, pero tuvo que haber creído sin necesidad de haber visto las llagas de los clavos, ¿cierto? Tuvo que haber creído. El segundo interrogante que quiero que
digámoslo así, reflexionemos con la prédica de este evangelio, es que pensemos por un solo instante qué hubiese pasado si Jesucristo se hubiese o hubiese cumplido los caprichos o los desafíos que estaban realizando este grupo de religiosos y se hubiese bajado de la cruz. ¿Qué hubiese pasado si efectivamente el maligno, por medio de estos desafíos, hubiesen provocado que Cristo se hubiese bajado de la cruz? Muy sencillamente, hermanos y oyentes, la humanidad no hubiera podido salvarse, ¿cierto? Si Cristo se hubiese bajado en ese momento de la cruz, lastimosamente el plan de salvación del hombre, de la humanidad, se hubiese quedado sin efectuar. Pues el derramamiento de sangre, el sacrificio santo y perfecto, no se hubiese producido y por lo tanto podríamos decirlo que Satanás hubiese triunfado, se hubiese salido con las suyas, pues el hombre por sus propias obras, por sus propios medios, no hubiese podido alcanzar la salvación, ¿cierto? Vemos que ya a punto de conjurarse ese plan perfecto de redención del hombre, podríamos decirlo de otras palabras, Satanás se juega su última carta, ¿cierto? Y por medio de este grupo religiosos le insinúa a Cristo que se baje de la cruz. Claro, porque a él le convenía, porque a él le convenía que ese plan no se realizara, pero ¿qué hizo Cristo? ¿Tuvo que demostrarle su poder? No, Dios es Dios, Dios es Dios y no tenía por qué demostrarle su poder. Sin embargo, consumó el plan de salvación, no se bajó de la cruz y por ese motivo hay salvación para todos los que lo hemos aceptado como Dios y salvación. Por tal motivo, podemos concluir sin ninguna clase de dudas esta noche que no fueron los clavos, ¿cierto?, los que sostuvieron a Cristo en la cruz del Calvario. Porque de pronto algún oyente, ¿cierto?, alguna persona que no conozca de Cristo, pensaría que, pues, que los clavos, al igual que sostuvieron a los bandidos, al igual que sostuvieron a tantas personas que fueron crucificados, pues pensaron que los clavos, pues también mantenían unidos a Cristo a la cruz del Calvario, pero no fue eso, no fueron esos clavos los que los mantuvieron unidos. Entonces, ¿qué los mantuvo unidos? ¿Qué mantuvo unido a Cristo a la cruz? Primero, su perfecta obediencia al Padre. Ese es el primer elemento por el cual Cristo estuvo unido a la cruz, a ese madero. Eso lo podemos ver en Filipenses, vamos a ver capítulo 2. Filipenses 2:8 dice de la siguiente manera, hermanos, para que lo busquen allá en sus casitas, porque nos toca que quedarnos en casa. Filipenses 2:8 dice de la siguiente manera: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Esa es la palabra clave en este versículo, haciéndose obediente. ¿A quién? Pues a Dios Padre, ¿cierto? Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si usted quiere tener una respuesta clara de por qué Cristo se mantuvo unido a esa cruz del Calvario, el primer elemento que se le tiene que venir a la cabeza, hermano y oyente, es la obediencia. Cristo en su condición de hombre, aunque 100% hombre, 100% Dios, fue obediente hasta la muerte, ¿cierto? Recibió estos ataques por parte del maligno, pero no logró su cometido, sino que fue obediente. Esos ataques eran dirigidos a que Jesús mostrara rebeldía, fuera desobediente, pero él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también hay otro motivo muy especial por el cual Cristo estuvo unido al madero de la cruz, y fue por el amor, ¿cierto? El amor para cada uno de los que lo hemos aceptado como Dios y Salvador. Eso es innegable, ¿cierto? Eso lo podemos ver reflejado, lo podemos estudiar en la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5 nos dice este segundo elemento de por qué Cristo estuvo unido a la cruz, y no fue por los clavos, sino porque fue obediente, pero también fue por amor.
Versículo 8, Romanos 5:8 dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Dios mostró su amor para con cada uno. ¿De quienes? De los que nos hemos aceptado. De que Cristo, aún siendo nosotros enemigos de Dios, esa enemistad no fue obstáculo para que Dios nos amara y para que Cristo muriera por nosotros. Entonces, este otro elemento fue otro elemento más que lo mantuvo unido a la cruz del Calvario, hermanos y oyentes. Por tal motivo, podemos decir que es un privilegio tener un Dios y un Salvador que se sujetó al madero de la cruz, ¿cierto? Y pudiendo bajar del madero y taparle la boca a estos perseguidores, prefirió enmudecer y ser obediente y entregar su vida para el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? En Isaías dice que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, ¿cierto? Y es increíble cómo, o es paradójico más bien, pensar cómo enmudeciendo, cómo no satisfaciendo estos caprichos de estos religiosos que estaban siendo manipulados por Satanás, cómo enmudeciendo les tapó la boca, porque él era Dios y no tenía por qué demostrárselo, ¿cierto? Y fue obediente para el perdón de nuestros pecados. Para finalizar, hermanos y oyentes, recordemos que la salvación es por fe y que nuestra fe no debe ser condicionada a milagros, ¿cierto? Hay gente que requiere ver un milagro, así como el reto de Tomás, que requería ver una situación extraordinaria, ¿cierto? Un milagro para creer, no. Dice Hebreos 11:1 y es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Sí, claro, la convicción de lo que no se ve, porque pues no sería fe si tuviéramos que ver para creer. Por eso es que se llama fe, porque es la convicción de lo que no se ve. Hoy los invito a que creamos en el perfecto amor y en el sacrificio de Cristo, y que se reconozca como pecador y lo acepte como Señor y como Salvador, para que reciba la vida eterna y pueda ser hecho hijo de Dios. Tenemos un Salvador que fue obediente, como lo explicamos, se sujetó al madero y lo hizo por amor, ¿cierto? Esos clavos no eran impedimento para que Él se bajara de la cruz. Él hizo obras muchísimo más grandes, sanó enfermos, expulsó demonios, alimentó a multitudes que eran para Él unos simples clavos y bajarse, pero fue obediente, ¿cierto? No cayó en esa trampa para ser desobediente, sino que todo lo contrario, mostró su perfecta obediencia. Entonces, podríamos decirnos, tu fe es como la de Tomás, que requiere pruebas o demostraciones del poder de Dios para creer, o por el contrario, tu fe es como la de aquel malhechor, ¿cierto? Porque no vamos a hablar de ese malhechor que lo injurió y lo retó, sino que vamos a hablar del segundo malhechor. O tu fe es como la de aquel malhechor que aceptó su condición de pecador y obtuvo, ¿cierto?, la vida eterna. Este malhechor aprovechó quizás su último instante de vida para aceptar su condición de pecador, ¿cierto? Y esa aceptación a qué le trajo como consecuencia, eso lo vamos a ver, porque muy seguramente no nos quepa la menor duda de que ese bandido que lo injuriaba ya sabemos todos dónde se encuentra ubicado, ¿cierto? Ya sabemos dónde está pasando su eternidad. Muy seguramente la debe estar pasando al lado de estos injuriadores religiosos que estaban siendo manipulados por el maligno, y ya sabemos dónde deben estar, pero este otro bandido no. Este otro bandido debe estar ubicado en este lugar, y se lo digo con toda seguridad porque el mismo Cristo lo afirma, ¿no? Lucas 23:40,
Es un versículo o es un pasaje que realmente me gusta mucho porque este capítulo y este versículo verdaderamente demuestra que la salvación no son por obras, ¿cierto? Este bandido estaba en la cruz por algo y estaba por algo muy, pero muy grave. Recordemos que la palabra de Dios dicen que eran dos ladrones. Esa es la traducción que da el texto, pues la Reina Valeria. Pero recordemos que la crucifixión era un castigo penal que se aplicaban a los delitos más graves. Dice la palabra que eran dos ladrones, pero por el simple hecho de robar, el ordenamiento no lo permitía que fuera a ser crucificado. Muy seguramente este bandido era algo más que un ladrón, muy seguramente era un homicida, algo muchísimo más grave, porque se había hecho acreedor a esa crucifixión. Entonces, por eso es que me gusta tanto este pasaje, porque quita ese mito o quita esa venda de que la salvación sea reservada por buenas obras o por buenos comportamientos, porque esta persona fue salva y lo vamos a ver por qué, pero no por ser buena, sino porque puso su fe en alguien muy especial, y eso lo explica Lucas 23:40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿cierto? Este bandido reprende a su colega, reprende a su homólogo y le dice la siguiente, le hace un interrogante: ni aún tú, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente pecamos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Esta persona es una persona sensata. Esta persona es una persona que, aunque habría hecho la atrocidad que hizo, reconocía que merecía estar crucificado. Y reconocía no solamente que no solamente reconocía que estaba crucificado, sino que más también reconocía que merecía condenación espiritual. Pero mire cómo enfoca la represión que le hace a su compañero. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa conclusión de Lucas 23, 40 al 43. Porque esta persona, aparte de enmendar o saber que merecía esa crucifixión, se reconoce como pecador, ¿cierto? Y además de reconocerse como pecador, reconoce que Cristo, ¿cierto?, es Rey, que Cristo es el Salvador. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, ¿cierto? Porque solamente los reyes tienen reino, ¿cierto? No podríamos decir que un plebeyo tenga un reino, sino que solamente los reyes tienen reino. Y él le dice: acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. ¿Cuál es tu reino? El cielo, ¿cierto? El paraíso. Entonces, y Cristo, ¿cierto? Dice la palabra que el que viene a mí yo no le echo afuera. Y esto también nos aclara de que el reino de Dios no está lleno de buenas personas, porque muy seguramente al morir, ¿cierto?, nos podamos encontrar en el paraíso con este delincuente. ¿Pero qué? Pero esta persona reconoció que Cristo era el Señor. En vez de retarlo como lo hizo su homólogo a que se bajara de la cruz, ese no lo retó, sino que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo no lo echó afuera, ¿cierto? Qué orgullo y qué privilegio es que Jesús nos da la certeza de vivir la eternidad en el paraíso junto con Él, cuando aceptamos su sacrificio y lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Espero que esta noche logren tener la certeza de su salvación, porque hoy es el día de salvación, ¿cierto? No es mañana, no es pasado mañana. Hoy es el día de salvación, hermanos y oyentes. Y bueno, qué bueno que ya sabemos que no fueron los Cristos los que no fueron los clavos los que mantuvieron unidos a Cristo
a esa cruz, a ese madero, sino que fue su perfecta obediencia y su amor. Hermanos, una feliz noche. Vamos a encomendar esta predicación en oración y ya la damos por concluida. Bueno, gracias, amadísimo Padre, por esta oportunidad que me has dado de predicar el Evangelio, Señor. En tus manos pido que hayan sido palabras tuyas, Señor, que sea de edificación para tu iglesia también, Padre amado. Pido por aquellas personas que puedan sintonizar esta prédica y que aún no han puesto su confianza en ti, Señor, en tu amadísimo Hijo, que fue obediente, ¿cierto?, hasta la muerte y muerte de cruz. También te doy gracias, amadísimo Señor Jesucristo, porque no cumpliste las exigencias de este grupo de religiosos, Señor. No, porque no bajaste de la cruz para mostrar tu poder, sino que enmudeciste, Señor. Como oveja delante de sus trasquiladores no abriste tu boca, Señor. Guardaste silencio y entregaste tu espíritu, Señor, para hacer realidad ese plan de salvación y por medio del cual hoy tenemos 100% la certeza de que si morimos estarás recibiéndonos en el paraíso. Al igual que con este otro bandido, Señor, que en vez de injuriarte, en vez de retarte, decidió aceptarte en el último minuto que tenía como vida y tú no le echaste afuera, Señor. Tenemos nuestra fe puesta en ti, Señor, y encomendamos esta noche, Señor, y todo el resto de nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hasta luego, hermanos. Una feliz noche.